Bienvenidos a este video. Mi nombre es Antonio Morales Castro y el día de hoy vamos a ver medidas de dispersión. Únicamente nos vamos a referir en lo que viene siendo la teoría y en el siguiente video veremos la parte práctica. La medida de dispersión nos indica la variabilidad que puedan haber entre puntuaciones, es decir, indican si las puntuaciones son muy parecidas o muy distintas entre sí. Por ejemplo, acá tenemos tres conjuntos de valores que tienen la misma media igual a 4. Así puedo observar en el primero que hay una gran variabilidad de datos. En el segundo, pues ya no hay tanta la variabilidad y en el tercero no hay variabilidad. Esto quiere decir que es más homogéneo en este grupo que en el primero que hay más heterogeneidad. Entonces, ¿en qué se diferencia la medida de dispersión con las medidas de tendencia central? Que mientras las medidas de tendencia central nos indican dónde se concentra un grupo de puntuaciones, las medidas de dispersión se refieren a la homogeneidad o heterogeneidad de una distribución. Ahora, ¿cómo se relacionan las medidas de tendencia central con las medidas de dispersión? Pues son complementarias. Algunas medidas de dispersión requieren de las otras medidas y ambas son necesarias para tener una mejor descripción del análisis que se puede realizar de cada uno de los datos o de la investigación. Dentro de las medidas de dispersión podemos clasificarlas como rango recorrido, rango intercuartílico, desviación media, varianza, desviación estándar o desviación típica y coeficiente de variación. Pero veamos cada una de estas. Recuerden que estas son algunos que podemos mencionar. Rango o recorrido. Esa es una de las más sencillas de utilizar, ya que únicamente agarra los extremos. Se calcula únicamente restándolo al dato mayor menos el dato menor. Por ejemplo, si a mí me dan una distribución de edades, en este caso de 20 personas, pues lo único que tengo que hacer de estos datos es restar al dato mayor que veo que es 50, el dato menor. Así el rango sería igual a 50 menos 20 es igual a 30. Si yo tuviera una tabla de datos agrupados, sería lo mismo. El dato mayor es 70 y el dato menor 31. Así que el rango es igual a 70 menos 31, que es igual a 39. Únicamente agarra los extremos. Rango intercuartílico. Antes de explicar esto, recordamos, rango o recorrido solo agarra los extremos. El rango intercuartílico únicamente agarra los centrales, el 50% central de los datos, es decir, únicamente me va a agarrar el rango de el centro, es decir, de la mediana 25% antes y 25% después. Recordando que las fórmulas que vimos de posiciones en los videos anteriores, ahí expliqué cómo se usa para buscar cada uno de los cuartiles, tanto para datos ordenados como para datos agrupados. Entonces, el rango intercuartílico únicamente va a agarrar los centrales. La desviación media, a diferencia de las anteriores, rango únicamente agarraba los extremos, rango intercuartílico únicamente agarraba los 50% de los datos centrales, y la medida de dispersión, la medida de desviación media, agarra todo, indica la variabilidad entre cada valor de la variable o dato estadístico. Es decir, aquí me agarra todos los datos, no solamente los extremos y los centrales. Su característica principal de la desviación media es que usa valores absolutos. Si yo no usara los valores absolutos, las diferencias de los valores me darían 0. ¿Y cómo se usa? Acá tenemos la fórmula, que lo veremos en el siguiente video, pero vamos a dar una explicación de cómo se usa esta fórmula. Por ejemplo, si la media de que un niño empieza a caminar es de 12.2 meses, pues tengo la media y tendría la desviación media, que es 1.04. Esta media la saqué con las fórmulas, en este caso que tenemos aquí, que eso lo veremos en el siguiente video. Lo que hace la desviación media en este caso, vamos a sumar y restar con respecto a lo que viene siendo la media. Es decir, mi media y tengo acá lo que es mi variabilidad, es decir, a 12.2 le voy a restar 1.04 y me va a dar 11.16. Y si se lo sumo me va a dar 13.24. ¿Cómo se leería esto? Se puede leer como el promedio de que un niño empieza a caminar es de 12.2 meses con una variabilidad de 1.04 meses. Es decir, que un niño puede empezar a caminar desde los 11.16 hasta los 13.24 meses. Recordando que la interpretación depende del enfoque que le dé cada uno de los investigadores.
La varianza, a diferencia de las anteriores, esta toma todos los valores en este caso. La única característica que tiene que son términos cuadráticos. Eso quiere decir que para la interpretación es un poquito difícil ya que la variabilidad los da en términos cuadráticos. Y sus fórmulas que vamos a utilizar para datos poblacionales sería varianza poblacional con la letra sigma y varianza muestral con la letra S. Las fórmulas las veremos en el siguiente video que vamos a hacer la práctica. Desviación estándar o desviación típica agarra todos los valores y aquí es sacar la raíz de la varianza. Es lo único que hace aquí. Por ejemplo, haciendo el ejemplo que vimos anteriormente, si la media que los niños empiezan a caminar es de 12.2 y saco en este caso mi desviación estándar muestral, que es 1.30, que utilizamos esta fórmula. Repito, eso lo vamos a ver en el siguiente video, cómo se usan las fórmulas. Me quedaría entonces restar y sumar lo mismo que lo que es desviación media. En este caso, si a 12.2 le resto el 1.30, me va a quedar 10.9. Y si lo sumo, me va a dar 13.5. ¿Cómo se leería esto? Pues un niño empieza a caminar desde los 12.2 meses con una variabilidad de 1.30. Eso quiere decir que un niño puede caminar entre los 10.9 y los 13.5 meses. Si observamos, a diferencia de lo que viene siendo la desviación media, esta desviación estándar es más amplia y la desviación media es más compacta con respecto a la agrupación de los datos. Y estas serían las fórmulas que podríamos usar para población, como dijimos, la sigma, en este caso para las fórmulas, y para muestras la S. Recordando que acá podemos ver que en las fórmulas para población solo se divide entre n lo que es varianza y desviación estándar, y para la muestra sería n-1. En todos mis ejemplos yo voy a trabajar con puras muestras, ya que no trabajo con poblaciones, así que voy a utilizar siempre la fórmula n-1. En este caso el divisor siempre va a ser n-1 para ambos. Y en la media, en este caso, podemos ver que para población se usa el signo, la letra griega, perdón, mi, y pues la X para la muestra. Así podemos concluir entre los primeros datos que tenemos que el rango recorrido es fácil, ya que es dato mayor menos dato menor. Las desventajas que tiene, pues que es muy general y solo agarra los extremos. Rango intercuartílico, fácil de calcular, no sufre influencia de los extremos. Su desventaja que únicamente agarra el 50% central y que se mide obviamente con dos cuartiles, cuartil 1 y cuartil 3. La desviación media, pues obviamente la ventaja que es información muy dispersada, en este caso agarra todos los datos, no tiene desventajas. Podríamos decir que la única desventaja es que tu amplitud, como observamos, lo va a hacer compacta. La varianza pues también agarra todos los datos, pero pues obviamente las desventajas que son términos cuadráticos no nos sirve mucho para su interpretación, así que mejor se saca la raíz y se utiliza lo que es desviación estándar. Entonces podemos ver que pues se agarran todos los datos y la desviación estándar pues obviamente no tiene desventajas, podríamos decir que es muy amplia. Eso quiere decir que si yo quiero hacer una investigación donde quiero que la agrupación sea muy compacta, se prefiere entonces usar desviación media. Si ahora yo requiero donde voy a tener una variabilidad que sea más amplia posible, pues agarraría la desviación estándar. Y por último vamos a ver coeficiente de variación. El coeficiente de variación en este caso es un índice de variabilidad que permite comparar el grado de dispersión entre dos distribuciones que mientras más te acerque a 0% quiere decir que es más homogéneo el grupo. Mientras más tienda a 100, pues obviamente va a ser más disperso. Se considera que los valores mayores a 30 son dispersos. Claro, eso va a depender de cada uno de los investigadores. Expresa la desviación estándar como porcentajes de la media teniendo una mejor interpretación. En este caso, todos los valores deben ser positivos, por lo tanto también la media. Y vamos a comparar dos o más conjuntos de distribuciones. Por ejemplo, la fórmula de coeficientes de variación es desviación estándar entre la media por 100. Si yo tuviera en este caso, se tienen los siguientes datos de dos grupos de pacientes, peso y talla. Eso lo vamos a ver en la práctica en el siguiente video, pero vamos a dar la interpretación para que vean cómo se usa.
Si a mí me dan lo que viene siendo la media del peso, en este caso de un grupo de personas, y me dan su desviación estándar, y en el grupo 2 tengo lo que viene siendo la talla promedio, que viene siendo 155 centímetros, con una desviación de 9 centímetros. Aquí podríamos observar que pues tiene más variabilidad el grupo 2, ya que pues la variabilidad es 9 y en el otro es 7.3. Pero si yo hago la fórmula en este caso de coeficientes de variación, en el primero tendría que dividir nada más 7.3 entre 72%, y podemos ver que el coeficiente de variación en este caso nos da 10.13. Para el siguiente grupo o grupo 2 sería dividir en este caso, acá hay, listo, corregido, sería dividir 9 entre 155. Y podemos observar que nos da 5.8%. ¿Cómo podemos interpretar esto? Esta comparación de la desviación estándar pareciera que el grupo de tallas tiene mayor dispersión, como observamos o como mencioné anteriormente. Pero si observamos con el coeficiente de variación, podemos ver que el peso tiene 10.13% y la talla 5.8%, lo que quiere decir que en este caso, pues el grupo 1 tiene mayor dispersión y es más homogéneo, en este caso el grupo 2. Por mi parte es todo. Nos vemos en el siguiente video para lo que es la práctica de medidas de dispersión.